República Bolivariana de Venezuela, Gaceta Oficial, 4 de febrero de 2026. Hoy vamos a examinar a fondo este documento, centrándonos en 3 puntos clave. A ver. Primero, la creación de un nuevo ministerio muy poderoso que fusiona el desarrollo minero con las industrias básicas. Ujú. Segundo, el papel tan específico y, yo diría, sorprendente que se le da a la inteligencia artificial en la nueva estrategia de recursos. Ujú. Y tercero, las resoluciones sobre jubilaciones especiales que nos dan una ventana, a la realidad administrativa más humana del Estado. Un temario muy completo, desde luego. Empecemos por el principio, que es un decreto de peso, el número 5239. Se crea el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico e Industrias Básicas. Ojo que no nace de cero. No, claro. A primera vista parece una reorganización, pero la clave está en qué se fusiona, ¿no? Efectivamente, no es una creación de la nada. Se parte del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, que ya existía, y se le suma una competencia gigantesca, las industrias básicas. Ujú. ¿Y eso qué significa en la práctica? Pues que bajo un mismo paraguas se pone la extracción de oro, coltán o diamantes y a la vez las grandes empresas estatales de aluminio, de hierro, de acero. Vaya, es una consolidación de poder enorme sobre los recursos estratégicos. Exacto. Apunta a un control mucho más centralizado de todo. Ujú. Y el lenguaje que utiliza el decreto para justificarlo no es precisamente tecnocrático. No, para nada. Habla de la profundización de la revolución, la construcción del socialismo, la refundación de la patria. Son términos muy cargados ideológicamente, ¿no? Claro, y esa es una declaración de intenciones fundamental. Enmarca una decisión administrativa, que podría ser puramente técnica, en un proyecto político a muy largo plazo. Entiendo. Al invocar la refundación de la patria o el objetivo de alcanzar la mayor suma de felicidad posible, pues está elevando una reestructuración de ministerios a la categoría de acto histórico. Es una forma de justificarlo, de legitimarlo. Justo. Se presenta no como una simple medida de eficiencia, sino como un paso necesario en un camino ideológico muy claro. De acuerdo, el marco ideológico está clarísimo. Pero vayamos a las competencias reales, al artículo 3. Porque aquí es donde encontré algo que me descolocó un poco. A ver. Junto a lo esperable, ya sabes, formular políticas, coordinar la exploración, la explotación de minerales, hay una línea que dice que el Ministerio desarrollará la aplicación de la inteligencia artificial. Sí, inteligencia artificial y la innovación tecnológica en el sector minero. ¿No suena un poco a meter la palabra de moda en un decreto? Podría serlo, y es una pregunta pertinente. Sin embargo, la especificidad de la mención sugiere algo más deliberado. ¿A qué te refieres? No habla de modernización en general, nombra explícitamente la inteligencia artificial, y eso abre un abanico de posibilidades muy concreto. ¿Como por ejemplo? Pues podríamos estar hablando de usar IA para el análisis geológico predictivo, para identificar nuevos yacimientos con una precisión que antes era imposible. Claro. O para optimizar la logística en las minas, automatizar maquinaria pesada, mejorar la seguridad. O, yendo un paso más allá, se podría usar para el control, para monitorizar la producción en tiempo real, rastrear la comercialización, combatir la minería ilegal. Exactamente. Exactamente. Las aplicaciones van desde la eficiencia económica hasta la seguridad y el control soberano del territorio. El documento no nos dice cuál es la prioridad. Pero lo menciona. Pero el simple hecho de mencionarlo de forma tan explícita indica que hay una estrategia detrás. La cuestión, como bien decías, es si se lo toman en serio o es solo para proyectar una imagen de modernidad. Vale, pues esa es mi siguiente pregunta. ¿Hay algo más en esta gaceta que nos dé una pista sobre la seriedad de este plan de IA? Porque una frase en un artículo puede quedarse en nada. Y ahí, justo ahí, es donde el siguiente decreto, el 524, nos da la respuesta. ¿Ah, sí? Sí, porque este decreto no habla de competencias, sino de estructura. Nombra a las personas que van a dirigir este nuevo superministerio. Crea los despachos de viceministros. ¿Y la estructura nos da pistas? La estructura es en sí misma un mapa de la estrategia. A ver, desgranemos esa estructura. Veo que se crea un despacho del viceministro del oro. Se nombra a Luis Alberto Pérez González, un viceministerio solo para el oro. Totalmente. Eso ya te dice muchísimo sobre la prioridad de este metal. Separa al oro del resto. Es verdad.
De hecho, fíjate, se crea otro viceministerio, el de Otros Minerales Estratégicos No Auríferos, para Jesús Ricardo Mieres Vitanza. Una distinción clarísima. El oro por un lado y todo lo demás en otro saco. Exacto. Y luego un tercero, enfocado ya en la parte económica. Inversión y políticas de comercialización minera, para Leonel David Lacera Urdaneta. O sea, cómo convertir esos recursos en dinero. Eso es. Pero el nombramiento que responde a mi pregunta anterior es el cuarto. Se nombra a Alejandro Miguel Martínez Herrera como viceministro de Inteligencia Artificial e Innovación Tecnológica. Para el desarrollo minero, ecológico y de las industrias básicas. No es un departamento, no es una asesoría, es un viceministerio completo. Esa es la prueba, esa es la clave. La estructura materializa la estrategia. Ya no es una línea en un documento, es una persona con un cargo, con un presupuesto y un mandato. Claro. La implementación de la IA no se ve como un proyecto secundario, se ve como uno de los 4 pilares fundamentales de este nuevo ministerio. Al mismo nivel que el oro, el resto de minerales y la comercialización. Justo. La arquitectura del poder dentro del ministerio se ha diseñado en torno a esta idea. Es la señal más clara de que la intención, como mínimo, es seria. Es una estructura impresionante, la verdad, pensada para una estrategia casi de ciencia ficción. Pero, mientras el gobierno planifica este futuro tecnológico, la misma Gaceta nos recuerda que el Estado tiene una responsabilidad mucho más terrenal. Sí, y es ahí donde el documento da un giro de 180 grados que a mí me parece fascinante. Es un contraste brutal, ¿verdad? Totalmente. Pasamos de los decretos presidenciales, de la gran estrategia, a una serie de resoluciones ministeriales, en este caso firmadas por la ministra de Ciencia y Tecnología. Gabriela Servilia Jiménez Ramírez. Y el tema es mucho más mundano. Se otorga el beneficio de jubilación especial a varios ciudadanos. Y todos ellos exempleados de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, la CANT. Eso es. Y el nivel de detalle aquí es asombroso. Es casi un retrato burocrático de una vida laboral. Tomemos la resolución 325 para Mirta Candelaria Requena García. A ver. Nos dice su número de cédula, su edad al jubilarse, 56 años, su tiempo de servicio, 18 años y 9 meses, y su último cargo, supervisora de captación, atención, gestión humana. Es increíblemente específico. ¿Y se especifica hasta el último céntimo de su pensión? Fíjate, se establece en 501 bolívares con 52 céntimos. ¿Con 52 céntimos? El documento incluso aclara que eso equivale al 45% del salario promedio de sus últimos 12 meses. Cada detalle está ahí, publicado como un acto de Estado. Me llama la atención eso, la publicación. Es pensar que tu vida laboral, tu edad, tu último cargo y tu pensión exacta se conviertan en un registro público. Le da un rostro muy humano a la burocracia, ¿no crees? Absolutamente. Aunque su propósito es legal y administrativo para garantizar la seguridad jurídica, el efecto es ese. Humaniza el proceso. No es un número, es Mirta Candelaria Requena García. Claro. Y al leer los otros casos, vemos un patrón. ¿Sí? Veamos algunos más. Está Jorge Enrique Pernalete, especialista de recaudación. Se jubila con 64 años. Y su pensión es de 263 bolívares con 69 céntimos. Y luego Luis Eduardo Russo Sánchez, especialista de investigaciones, se retira a los 66, con una pensión de 769,59. La diferencia es notable. Y es importante poner estas cifras en perspectiva. Lo que sí nos muestra este rango de 263 a casi 770 bolívares es una radiografía de la escala salarial y la jerarquía dentro de una empresa estatal como Cantil. Claro, la pensión de un especialista en investigaciones es casi el triple que la de un especialista en recaudación. Exacto. Esto no es solo un trámite, es un reflejo del valor que la organización le asignaba a cada puesto. Y la lista sigue. Eneida del Carmen Castillo Monascal, que fue asesora de gerencia general, se jubila con una de las pensiones más altas, 869,31. Y luego Merie Medina Velarde de la FE, promotora comunitaria, con 443,52. Es que el contraste es casi poético. Pasamos de la refundación de la patria y viceministros de inteligencia artificial a calcular con céntimos la pensión de una promotora comunitaria. Es que ese es el verdadero rostro del Estado. No es solo una cosa o la otra. El Estado es, simultáneamente, la entidad que traza planes estratégicos a 30 años vista. Y la maquinaria burocrática que debe garantizar que la pensión se calcule correctamente.
Correcto. Que se calcule y se registre públicamente. Una función no puede existir sin la otra. La gran visión estratégica se quedaría en nada si no existiera esta maquinaria administrativa, precisa, reglada, que la ejecuta en el día a día. Y que afecta directamente a la gente, claro. La publicación de cada detalle es la garantía de que el acto administrativo se ha cumplido y los derechos del ciudadano están protegidos. Al menos en el papel. Entonces, si juntamos las dos partes de este documento, ¿qué imagen final nos queda? Por un lado vemos un movimiento audaz para centralizar y modernizar la gestión de los recursos naturales, con una apuesta casi futurista por la inteligencia artificial. Refrendada al más alto nivel. Y por otro, en las mismas páginas, la maquinaria administrativa, mucho más terrenal, que sigue su curso procesando jubilaciones una por una, con una precisión minuciosa. Y esto nos deja con una reflexión final, que es casi una pregunta abierta. A ver. En un documento que simultáneamente redefine la estrategia económica de una nación y detalla la pensión mensual de un trabajador, ¿cuál es la conexión real entre esa gran visión tecnológica y la realidad administrativa del día a día? Claro, ¿cómo se conecta una cosa con la otra? La pregunta que realmente deja esta gaceta no es tanto cómo funcionará la IA en las minas, es si esa modernización llegará algún día a cambiar la realidad que reflejan esas pensiones. Se está construyendo un futuro de alta tecnología sobre una base administrativa y económica que parece de otra época. Es una buena pregunta. Ese contraste entre la ambición macro y la ejecución micro es quizás la clave para entender la verdadera complejidad de gobernar.